el esfuerzo, la dedicación, todo lo que esa persona pone para tratar de conseguir algo, está generalmente impulsado por una motivación. Ese sentimiento, ese anhelo que es interno, que le lleva a la persona a tomar la decisión de hacer el esfuerzo, sea este grande o pequeño, en función de cuánto desea lograr algo. Si su motivación es grande, obviamente su esfuerzo será muy grande. Y si su motivación es buena, sus acciones obviamente serán buenas, o viceversa. Esta es una premisa muy cierta, por cuando se trata de mirar hacia la cruz y nos damos cuenta de todo lo que Cristo hizo y Dios al sacrificar a su Hijo por nosotros, nos damos cuenta que detrás de todo ese sacrificio había algo muy grande, y ese era el amor de Dios. Hoy día vamos a hablar un poquito sobre cuánto significa para nosotros el reconocer el inmenso amor de Dios hacia el mundo, quien ha dado a su Hijo para que el hombre no se pierda, mas tenga vida eterna. Es nuestra lección de día, aquí en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos del 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando miramos a la cruz, nosotros nos damos cuenta del inmenso amor de Dios. Para esto nosotros tenemos que entender de que el amor de Dios no nace como resultado de algo que nosotros hayamos hecho. Al contrario, nosotros a causa de nuestro pecado le estábamos manifestando a Dios que estábamos en contra de su autoridad, que estamos en contra de su santidad. Les queremos decir de que no lo apreciamos, que más bien despreciamos su carácter. Y es por eso que el hombre peca, rechazando a Dios y sus atributos, y decide irse en contra de la voluntad de Dios. Y eso es el pecado. Así es que Dios no muestra su amor para con nosotros porque nosotros le amamos primero. Al contrario, Él nos amó primero, y al amarnos, Él decide tomar acción. Él, en su inmenso amor, motivado por el deseo del bienestar del hombre, dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Dios envió a Jesucristo por ese inmenso amor con que nos tenía. En ningún momento nosotros habíamos conseguido algo de parte de Dios porque era merecido, porque nuestras acciones fueron justas y necesitaban recibir ese pago o retribución por nuestras obras. Al contrario, estábamos perdidos en tinieblas, en pecados y camino a la condenación. Pero Dios, en su inmenso amor, decide enviar a Jesús como sacrificio por nuestros pecados. Cristo viene y nace aquí en la tierra como hombre para llegar a ser sacrificado por nuestros pecados. Era el amor de Dios quien había motivado tal sacrificio y había decidido entregar a Jesús. Hay algo que nosotros tenemos que recordar. El hombre lamentablemente ama, pero ama algo que es contrario a Dios. Nos dice en los versículos en Juan, en el capítulo 3, versículos 18, 19, 20 y 21, de que el hombre más bien prefiere amar al pecado
y a las tinieblas antes que a Dios. Más bien dice que nosotros, la mayoría de los hombres aborrecen la luz y se van en pos del pecado. Hablábamos que entre más grande la motivación, más grandes son los defectos y las acciones que toma la persona. Así es que entre más amemos al pecado, más será evidente nuestro rechazo hacia Dios, hacia su amor y hacia el sacrificio de Jesús. Dios está mostrándole al hombre diariamente su amor. Cuando nosotros miramos a la cruz, vemos el inmenso amor de un Dios que quiso dejar en ese instante, por un momento, a un lado el pecado, para sacrificar a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestros pecados merecen la condenación. El juicio justo es el que tengamos que pagar en el infierno por nuestras faltas. Dios quiere perdonarnos. Dios quiere darnos vida eterna. Dios no quiere que el hombre perezca, sino más bien que tenga la oportunidad de pasar la vida eterna junto a su presencia ya en el cielo. Pero para eso el hombre tiene que poner su esperanza en Jesús. No hay algo que nosotros podamos hacer. El hombre nunca iba a alcanzar la salvación por sí mismo. Y es por eso que en el inmenso amor del mismo Dios envía a Jesús por nosotros. Usted tiene la gran oportunidad de ser salvo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Reconozca que usted amaba las tinieblas. Reconozca que usted amaba el pecado. Por ahora se da cuenta de que eso lo único que estaba haciendo era aborrecer a Dios, aborrecer su santidad y su amor. Pida perdón y dígale que ahora entiende que Dios le ha amado por siempre y que Él quiere perdonarle. Y ponga su esperanza en Jesús. Él ya murió por usted. Él ya sacrificó su vida para salvarle. Lo único que usted necesita hacer es poner su esperanza en Jesús. Y dígale: Jesús, ahora entiendo. Tú viniste por mí. Tú viniste porque me amabas. Te sacrificaste para que yo no vaya al infierno. Hoy pongo mi esperanza en ti como mi Salvador. Hoy creo que tú viniste por amor del Padre para salvarme del infierno. Y acéptelo como su Salvador. No haga como muchos. No aborrezca a Dios y el deseo de Dios de perdonar sus pecados. Al hacerlo, está aborreciendo el amor de Dios. Acepte a Cristo. Sea salvo hoy. Reconozca sus pecados y acepte el inmenso amor de Cristo en la cruz. Que Dios nos ayude.